Sí, doctor. Ya, Muy gracias. bien. Gracias. Vamos a iniciar entonces la clase de hoy día. Recording in progress. Bien, buenas noches a todos. Vamos a iniciar la clase de hoy día, que considero es una clase muy importante porque nos ha de permitir ver inicialmente lo que son los procesos que hoy en día están más en boga en la odontología. Vamos a hacer un recorrido para poder ir introduciendo el tema y obviamente quisiera que ustedes tomen muchísima atención a lo que vamos a hablar. Este capítulo de adhesión es realmente un capítulo muy importante y muy complejo de entregarlo, me parece, de manera adecuada, porque de alguna manera los conceptos clínicos aquí son los que tienen que estar muy bien asentados y ustedes están en una etapa en la cual se están formando recién para entender adecuadamente todos estos procesos. Sin embargo, vamos a ver atributos y forma de manejo de sistemas adhesivos convencionales y de autograbado que hoy día son los que están de moda. Todos estos sistemas adhesivos hemos ido conversándolos de a poquito en otras clases con otros materiales y hoy día vamos a entrar de lleno a lo que es la adhesión como tal en odontología. Entonces, perdón, voy a poner en silencio mi teléfono. Entonces vamos a ir viendo sobre materiales adhesivos, como les decía. Los materiales adhesivos, a pesar de que hoy día todavía se empiezan a preconizar o se continúan preconizando como uno de los últimos avances de la odontología, los sistemas adhesivos tienen una historia de casi 70 años. O sea, han empezado a estudiarse el año 1955, donde la odontología ya hizo los primeros estudios, las primeras investigaciones, los primeros avances de lo que debería ser una odontología adhesiva. Y por lo tanto, han habido varias evoluciones que han venido a través de las investigaciones de las diferentes empresas, ¿no es cierto? Vamos a ver un video en el cual van a poder ustedes ver algo de la evolución de los materiales dentales a través de la óptica de lo que era Ultradent en su momento, que es hoy día una de las empresas líderes en el mercado dental y que ha ido incorporando siempre varios avances en sistemas adhesivos, sistemas de grabado ácido, lámparas de luz halógena, etc. Entonces, ¿qué es lo que hay? Tell me that it's evolution, well, we know we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? All right. All right. Todo lo que han visto ustedes, cuadro a cuadro, tiene que ver con temas evolutivos
y que han ido evolucionando en la sociedad, desde el momento en que ustedes han visto, por ejemplo, conflictos callejeros que evolucionan en términos de lograr cierto tipo de acuerdos sociopolíticos y económicos. También han ido viendo mezclado ahí varias cosas, por ejemplo, el cubo Rubik que aparece ahí, que hoy en día ha evolucionado en varias otras formas de cubos, los autos, etcétera, ¿no? Han visto varios elementos y lo que han visto ahí en la evolución de los materiales dentales es el mecanismo que hoy se tiene para poder comprobar los valores de la fuerza con la cual un dentista puede adherir. Es algo que hemos hecho en algunos grupos, también en La Paz, y hemos podido sacar algunas conclusiones. Es muy fácil hacerlo. Hay que preparar algunos especímenes y ojalá con ustedes, si hay la posibilidad, podamos lograr hacer. Entonces, todo lo que hemos ido viendo hasta en estas tres diapositivas tienen origen en lo que es el término de evolución. Y ustedes comprenderán que lo que es evolución se estudia desde la antropometría con el ser humano, la aparición del ser humano, los hombres, el hombre de Neandertal, los simios y todos, y el parecido que tiene el hombre con todos estos elementos y la forma en que ha ido evolucionando, ¿no es cierto? De andar con cuatro extremidades, a pararse, a evolucionar y obviamente a trabajar y después bueno, aquí un cuadro algo gracioso, evoluciona en ser un dentista, ¿sí? Pero a través de los años la evolución ha ido ocurriendo porque el dentista lo único que no ha cambiado es el hecho de tener que ver dientes. De una u otra forma, antes los veía, los miraba, ¿no es cierto? El año 2020, por ejemplo, con la pandemia, tuvimos que prácticamente forrarnos y solo tener los ojos disponibles para ver y hacer lo que fuera necesario. Entonces, esa evolución ha llevado a que cada producto, cada material, cada persona puede evolucionar y mejorar y generar sus características propias, ¿no es cierto? Entonces, ha ido evolucionando y esta evolución también tiene que ver con el armamentario y el equipo. Ahí ustedes ven varios tipos de sillones que hoy día ya prácticamente ya no se utilizan, están en museos, pero así ha empezado la odontología a evolucionar. Primero, que siempre ha tenido un apoyacabezas para el paciente, antes era una silla que lo utilizaban también en las barberías. Después ha venido un sillón un poco ya más sofisticado para el momento, ¿no es cierto? Porque esto tenía movimiento, otros sillones ya con apoyabrazos. Y aquí pueden ver ustedes lo que eran los primeros tornos que eran a pedal, es decir, tenía que ver una persona pedaleando para que esto gire y por lo tanto ahí recién se podía cavitar. Aquí ya motores eléctricos, pero también el torno era a cuerda. Todavía se pueden ver algunos de estos equipos, me imagino, en alguna provincia, algo. Entonces venían equipos de esa naturaleza. Hoy en día ya son equipos tipo relax, hoy en día se hablan ya de sillones eh, especiales que tienen diferentes posiciones y básicamente el dentista ya mira todo y puede el paciente también ver a través de cámaras especiales, ver lo que hace el odontólogo y que le está atendiendo. Así que el asistente y él también presta atención a todo lo que hace el odontólogo a través de esta visión que se trabaja con microscopios. Así, la evolución pues ha ido siendo parte de todo este juego de la historia de la odontología y hemos precisamente evolucionado no solamente en tecnología, sino hemos evolucionado también en las formas de educar a los estudiantes para ver varias cosas. Y esta clase es parte del proceso evolutivo y de desarrollo, el que podamos ahorita estar conectados a través de la web y poder pasar una clase, ver imágenes y compartir información. Entonces, lo que es importante es que hoy en día, ya casi todo es tecnología y muchos estudiantes ya se forman
no con pacientes, sino con maniquís, y por lo tanto la tecnología tiene que ver la forma de convertir en esto en sensaciones que sean realistas para que el estudiante de odontología se vaya formando, ¿no es cierto? Pero la evolución ha ido avanzando a grandes pasos y hoy día tenemos gran cantidad de tratamientos que nos permiten hablar de una odontología bastante evolucionada, por ejemplo, las prótesis sobre implantes, la disyunción maxilar a través de dispositivos que hacen crecer el hueso y que se pueden colocar implantes y prótesis en un solo día, los brackets cerámicos que por medios adhesivos se pueden pegar, las carillas dentales que son un hit en la odontología hace ya tiempo, pero que hoy en día son más propagandizadas y todo el mundo quiere tener una carilla, sistemas en los que podemos sobreponer imágenes para, por ejemplo, hacer cirugías de mentón, ver dónde quedan los dientes, materiales restauradores que pueden rehabilitar una pieza dentaria a través de materiales que copian la naturaleza, el tratamiento de caries con ozono, con tecnología láser, o la endodoncia, que hoy día es mecanizada, y esta endodoncia que hoy día nos permite además trabajar la tecnología, trabajar prácticamente dentro del diente. Entonces, podemos con un microscopio ver inclusive los conductos por dentro. Y así la microscopía, la microscopía, los estudios histológicos, la microscopía de barrido y todo, ha ido determinando los tipos de bacterias, ha ido determinando características del esmalte que hemos visto en la anterior clase, ha ido determinando la morfología o micromorfología de la dentina, del esmalte, de los cristales de hidroxiapatita, de los túbulos dentinarios. Ha ido en un avance tan grande que hoy día tenemos una visión diferente a la odontología de hace años, ¿no es cierto? Esa odontología de hace años que, por ejemplo, comienza con la utilización del oro como un material dúctil, maleable, y empiezan los primeros intentos ya en la época de los fenicios para hacer puentes sujetos con alambres de oro. Las orificaciones que hoy día ya básicamente no vemos, que se hace con oro cohesivo, etcétera, pero que han ido avanzando las tecnologías. Si ustedes prestan atención, por ejemplo, a este aviso de periódico, dice construcción de dentaduras artificiales y composturas de todas clases pertenecientes a la rama, empastes y orificaciones, curación de las enfermedades de la boca, extracción de muelas y raigones. O sea, todo con una terminología tan antigua, pero que hoy día se sigue entendiendo porque la gente todavía a un resto radicular le dice raigón, a la exodoncia le dicen extracción, ¿no es cierto? Y a las obturaciones empastes y orificaciones, porque se trabajaba mucho en oro, pero no ha pasado la forma de atender a los pacientes. Los pacientes terminan con problemas de caries, tienen que terminar con obturaciones, terminan con extracciones y tienen que terminar con prótesis fija o con prótesis totales, pero en realidad casi siempre nosotros vamos a ir haciendo restauraciones. En este caso, restauraciones con oro, que se llamaban orificaciones, que eran excelentes en su momento. Hoy en día las restauraciones con amalgama, que ya básicamente ni siquiera vamos a lograr enseñar un poco de esto, porque ya la amalgama ha sido prohibida en su uso y está fuera inclusive del alcance de los profesionales. ¿Sí? Restauraciones con amalgama, entonces, que se pueden ver históricamente, pero que eran complejas de hacer, desde mi punto de vista, uno de los materiales de más alta duración en boca, el cual es un criterio absolutamente válido para seguir usando. Sin embargo, está prohibido el uso de mercurio en el ser humano hoy en día, y obviamente se ha dejado de enseñar la amalgama, ¿no? Obviamente, si uno lograr hacer una amalgama de esta categoría con rebordes marginales, caras oclusales bien talladas, estampadas, toda la amalgama bien pulida, es un lujo de restauración. Y tenemos o llegamos a las restauraciones del color del diente, donde tengo restauraciones directas que se tienen que hacer con resinas y restauraciones indirectas que pueden ser cerámicas o pueden ser de resina.
Indirecta quiere decir que el bloque que va a sustituir lo que le falta al diente está hecho fuera de la boca del paciente y nosotros lo tenemos que pegar por mecanismos adhesivos. En cambio, la restauración directa es aquella que en la cavidad vamos a ir restaurando, recomponiendo y reconstruyendo la pieza afectada con protocolos y técnica especial para este tipo de materiales. Entonces, hoy en día hablamos de restauraciones del color del diente y todas estas restauraciones del color del diente con materiales dentocoloreados, resinosos o cerámicos, responden a sistemas adhesivos, responden a un desarrollo de la ingeniería y de la química que nos permiten a nosotros entender las variables que hay. Por lo tanto, en la presentación comercial de sistemas adhesivos, hoy día podemos tener adhesivos en blister, es decir, que nos venden una gota de sistema adhesivo, y esto es para trabajar solamente en una cavidad. Sistemas adhesivos que vienen en forma de jeringa con puntas especiales para la mezcla del producto y para su dispensación, o sistemas adhesivos que vienen en dos partes que se tienen que mezclar para que estos polimericen. En realidad, tenemos un sinnúmero de sistemas adhesivos, cualquier cantidad de productos, así que hay que entender bien cuál es la diferencia entre cada uno de estos productos, dónde funciona mejor, cómo funciona mejor, pero en realidad para nosotros ese desarrollo y esa evolución es simplemente la evolución de una gota que la que nosotros utilizamos en nuestros pacientes. Así que vienen varias formas de uso de estos productos y vienen varias formas de presentación, cada uno siempre tratando de presentar su producto de manera que sea más atractivo para el profesional odontólogo y así pueda adquirir y comprar más. Entonces hay una pelea, hay una guerra comercial, una competencia comercial de tratar de ser el producto más solicitado cuando se trata de adhesivos. Entonces van a encontrar un montón. Por ejemplo, que es una punta bola, se llama VivaPen, que se supone que es un sistema adhesivo de autograbado que se dispensa en gotas a través de esto. Aquí se supone que está todo el sistema adhesivo y este clicker aquí le permite bajar gota por gota. Esto se vendía en nuestro medio, no sé si al momento se seguirá vendiendo. Y obviamente después de esto, en el desarrollo, porque hay que hablar sobre la química de estos productos, tendríamos que ver nosotros qué es lo que podemos conseguir en nuestro medio, qué cosas todavía existen. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener conceptos claros de lo que significa tener un producto que nos ayude a dar mejor tratamiento. Y así han aparecido otros productos, por ejemplo, estos que se llaman silorano, ¿no es cierto? Estos silorano, que son un tipo químico diferenciado de material adhesivo en el cual este producto podía contraerse menos del 1%. Entonces, si ustedes recuerdan las anteriores clases en las que veíamos que se generan enlaces, ¿no es cierto?, de un radical a otro y que la polimerización significaba el acortamiento de ese espacio. Hoy en día los siloranos, por ejemplo, ya no trabajan acortando la cadena, sino envolviéndola, y eso permite que su valor de contracción sea menor al 1%. Esa contracción que es uno de los elementos que pelea la odontología, porque la contracción de los materiales puede permitir que haya un ingreso de bacterias entre el diente y el material de restauración. Así que si el material no contrae, estaría prácticamente garantizado el hecho de que la longevidad de ese producto está por demás comprobado que sea mayor que los otros materiales. Pero obviamente
en nuestro medio, por el costo de los materiales, muchos de estos materiales llegan y han tenido que salir rápidamente. En otros casos, las empresas prueban hacer diferentes combinaciones de productos y no siempre dan buen resultado, así que duran un poco y después salen. Esto pasa en todo el mundo. Lo que es importante entonces es entender que todo lo que es evolución, ¿no es cierto?, se debe al avance del conocimiento. En la biología, si hay elementos que han evolucionado, es porque hay más conocimiento sobre las áreas sobre las que vamos a trabajar y ese conocimiento genera de alguna manera necesidades en la sociedad y por eso continúan las investigaciones. Como referencia les podría decir que, por ejemplo, un sistema adhesivo no es que sale el año 2024, se ha descubierto y va a salir a la venta el 2025. O sea, lo que están descubriendo hoy día los científicos va a tener periodos de prueba y va a salir a la venta al menos entre 7 y 10 años. O sea, lo que hoy en día se está investigando probablemente lo vamos a ver en nuestro país el 2035, el 2034. Entonces, fíjense ustedes lo importante que tiene que ser el hecho de ir permanentemente investigando para que nuestro conocimiento esté acorde a los avances de las investigaciones, a lo que hacen las empresas con los productos nuevos y así esto a nosotros no nos pueda agarrar sin entender bien lo que ocurre. Todo eso tiene que ver con lo que hemos visto en la primera clase, ¿sí? Los procesos cognitivos, ¿no es cierto?, que implican entender la biología dental. Muy importante en este capítulo entender lo que es esmalte y dentina, ¿sí? Muy importante, por eso hemos hablado en la primera clase, para un poquito ver lo que la histología y la embriología pueden mostrarnos del esmalte y la dentina para entender la biología dental. Y obviamente después de entender esa biología dental, escoger y tener el criterio de qué tipo de material restaurador voy a usar en caso de que el diente haya tenido una lesión. Entonces, aprenderé primero biología dental, aplicaré mis conocimientos sobre materiales restauradores y una vez que conozca ambos, voy a hacer un link para generar los procesos o procedimientos por los cuales yo voy a aplicar una determinada técnica restauradora. Y por eso hay protocolos para hacer técnica de restauración directa e indirecta, con cerámicas o con resinas. Y obviamente si nosotros tenemos estos protocolos, tendré que entender lo que son las interfaces, es decir, lo que ocurre entre el sustrato dentario y el material de restauración. Ahí hay una historia que uno tiene que comprender, que uno tiene que conocer. Por lo tanto, hay que ver bien y perfectamente lo que es la adhesión, ¿no es cierto? Y hoy en día, ojalá podemos a la fecha, para septiembre del 2024, tener conceptos que a ustedes los pueden ayudar en adhesión. Así que la adhesión comienza con esa historia, la adhesión comienza primero entendiendo algo que tiene que ser básico en la adhesión, ¿no es cierto? Y para entender adhesión, tengo que saber para qué me sirve entender de adhesión. ¿Qué es lo que yo voy a pegar cuando yo aprenda adhesión? ¿De qué me va a servir? ¿Cuánto tiempo dura esa adhesión? ¿Cuánto tiempo va a durar lo que yo pegue en el diente de mis pacientes? Porque no se olviden que cada paciente lo que quiere es ir la menor cantidad de veces al dentista y quiere que una restauración le dure toda su vida. Entonces, hay tantas cosas que analizar en términos de desgaste mecánico, en términos de variación biológica, en términos de tecnología y técnica que emplea el odontólogo, que solamente teniendo esos elementos bien entendidos, voy a poderles dar una respuesta a cada una de estas interrogantes. Entonces, ¿para qué me sirve? ¿Qué voy a pegar y cuánto dura? Se puede responder de mil formas, de acuerdo a los protocolos. Si tengo un paciente que se ha caído, esto sucede mucho en natación, en racket, en bicicross, en boxeo, en
deportes de contacto o en accidentes donde las personas se caen y fracturan sus dientes. Entonces, por un mecanismo adhesivo puedo volver a pegar el diente, eso se llama collage dentario. Por un mecanismo adhesivo puedo alargar el diente con una restauración cerámica que prácticamente pase inadvertida y que mejore el funcionamiento de este diente. Con un mecanismo adhesivo puedo reconstruir raíces generando muñones que luego van a poder recibir una corona por encima para rehabilitar a los pacientes. Con un mecanismo adhesivo puedo colocar brackets en la estructura de esmalte para poder acomodar los dientes en base a fuerzas y hacer que, si esta adhesión es buena, ningún bracket se salga en el tiempo, ¿no es cierto?, para que el procedimiento ortodóntico no se vea alterado. Puedo generar de manera directa la restauración de dientes que se han astillado, que se han fracturado o materiales de restauración incluso. Y esta fotografía que ven ustedes acá es básicamente lo que ustedes van a hacer ahora en la posición de resina para obtener un diente construido a través de una técnica que ya les voy a mostrar, en la cual ustedes van a poder hacer esto y van a poder reconstruir un diente. Ahí vamos a ver su concepto, su criterio de anatomía dentaria, de lo que han aprendido, de lo que comprenden. Pero este es algo básico que se hace en resinas y en adhesión para poder aprender. Pueden hacer splints con fibra de vidrio, unir dientes como un puente para que, si estos dientes se están moviendo, a través de colocarle una férula o un splint adhesivo con fibra de vidrio y por medio de mecanismos adhesivos pueda tener la posibilidad de entonces fijar esos dientes, reforzarlos para que se unan el uno con el otro. Así que todo esto tiene un mecanismo evolutivo, o sea, para nosotros tiene un tiempo con el cual nosotros tenemos que trabajar. Ese tiempo comienza por entender el substrato de los dientes, ¿no es cierto? Y conocer el substrato de los dientes me lleva a tener que entender a los diferentes materiales que voy a aplicar sobre esos sustratos. Esos materiales no solamente se ponen, se colocan, tienen una técnica para que sea exitoso el tratamiento que vamos a hacer. Y el sustrato, el material y la técnica, que son elementos que están conexos y son relevantes al odontólogo que va a colocar, tiene que ver también con las decisiones de tratamiento y la aplicación de productos adecuados en estas fases restauradoras. O sea, es el sustrato, es el material, es la técnica y es el producto que nosotros vamos a utilizar, porque los productos no todos dan el mismo resultado, ni todos sirven para lo mismo. Puede ser que algunas personas obvien esta necesidad, pero el tratamiento va a durar menos tiempo. Y por supuesto, para hacer tal cantidad de trabajos no es posible hacerlo con una sola espátula. Tengo que tener instrumental especializado que voy a ir aprendiendo en el término de los años, del tiempo que pase, mientras voy evolucionando en mi formación de irme comprando diferente tipo de instrumental. Yo a varios les había aconsejado comprarse, por ejemplo, el set de espátulas, porque eso se van a comprar ahora y no lo van a volver a comprar en 10 años, por lo menos, si lo cuidan, a menos que aparezcan cosas nuevas y ustedes necesiten renovar ello. Pero todo esto significa tiempos y para nosotros también tiene que ver el tiempo de tratamiento que nosotros nos vamos a dispensar para hacer un trabajo, ¿no es cierto? El tiempo que dure mi tratamiento está acorde al tiempo de duración de la restauración que yo voy a hacer, porque mientras más tiempo le doy, más pausado estoy, no hago cosas a la rápida, entonces yo puedo tener la posibilidad de garantizar un tratamiento con buenos productos, con buena técnica que dure más tiempo. Y obviamente todo eso se llama
o tiene un factor cinético, que es el factor K, que vamos a ver después también en polimerización de la resina. Ese factor cinético que significa controlar al material para que dure más tiempo, para que no se contraiga demasiado, etc. Puedo acomodar el factor K a varios tipos de criterios. Entonces, para nosotros hay un factor que lo he ido repitiendo también en varias clases. Es el factor C, ¿no es cierto? Ese factor C que implica que mientras más conocimiento tenga, ¿no es cierto?, voy a tener la posibilidad de generar un concepto, ¿sí? Y cuando genere un concepto con conocimiento, entonces voy a tener la posibilidad de construir un criterio. ¿Qué significa criterio? Criterio significa la posibilidad de tomar decisiones sobre lo que voy a hacer con un paciente, sobre el material que voy a utilizar, sobre los elementos que me interesan comprender y demostrar para que esté garantizado lo que yo haya decidido hacer. Eso solo se hace con criterio. No es una receta de cocina que tengamos que ir aplicando cada vez que vamos a ir a hacer un tratamiento. Entonces, cuando hablamos de concepto, tenemos que tener un concepto, ¿sí?, de lo que es adhesión como mecanismo, de lo que es adhesión como concepto. Y el concepto es que es una atracción molecular o atómica que se da entre dos superficies que se tocan, causada por la fuerza de atracción entre las moléculas o átomos de dos materiales. Es una atracción molecular, entonces. Tiene que haber una atracción molecular para entender lo que es la adhesión. Entonces, estamos hablando de que la adhesión con la atracción molecular es algo muy específico, es algo muy pequeñito, ¿no es cierto?, que tiene una fuerza entre substrato y materiales, porque hay una fuerza de atracción entre sus moléculas, entre dos materiales. Cuando estos dos materiales son de la misma naturaleza, se llama cohesión, pero cuando los materiales son de naturaleza distinta, como la resina con el diente o la resina con la cerámica o la cerámica con el diente, eso se llama adhesión. Entonces, ese concepto es importante tenerlo para poder definir lo que es adhesión. Y adhesión entonces se define como la unión íntima que ocurre entre dos superficies de diferente naturaleza química gracias a fuerzas interfaciales. Entonces, cuando hablo de fuerzas interfaciales, estoy hablando de que una parte del diente como sustrato se va a unir íntimamente a la parte del material de restauración. Y entre ellos dos tiene que existir algo que permita que estas dos partes se unan, porque son de diferente naturaleza química, ¿no es cierto? Y el momento que se unan van a formar interfaces. Y por eso dice aquí que la adhesión ocurre entre dos superficies que se unen gracias a fuerzas interfaciales. Esas fuerzas interfaciales que pueden ser de dos tipos, ¿sí? Las primeras son químicas o electrostáticas y las segundas son fuerzas mecánicas, ¿sí? Entonces, las mecánicas pueden ser de efecto geométrico o reológico, ¿no? Y aquí no se consideran adhesivas, sino más bien que se consideran de traba mecánica, de retención mecánica. Por ejemplo, si voy a preparar una amalgama, una cavidad por una amalgama, haré que la base sea más amplia que la superficie, que lo que esté en oclusal, de tal manera que lo que entra ahí se quede trabado por mecánica, ¿no es cierto? Haya una traba mecánica. Entonces, cuando hablamos de traba mecánica, estamos hablando de ese efecto geométrico, de lo que entra en una zona y no puede salir porque hay ahí una condición mecánica que impide que el material se desaloje. Pero ahí no hay adhesión, ¿sí? La adhesión se da en elementos o en fuerzas que presentan valencias primarias, enlace iónico,
covalente o enlace metálico, o secundarias como fuerzas de Van der Waals, London, puentes de hidrógeno. Entonces, todas estas fuerzas interfaciales que se generan a través de este tipo de valencias primarias o secundarias, ¿no es cierto?, se deben considerar adhesivas. Entonces, esto hemos visto ya en varios materiales de metales y por eso tiene tanta importancia dentro de nuestra profesión, especialmente cuando hay adhesión por enlaces covalentes, porque este enlace es particular de la química del carbono, la cual es característica en los polímeros que estamos estudiando ahora, o sea, materiales resinosos. Por lo tanto, debo entender que la adhesión puede ser de varios tipos, ¿no es cierto? Y voy a tener una adhesión química, donde voy a tener enlaces primarios que se van a unir entre sí, ¿no es cierto? Por atracción y polaridad. Voy a tener un tipo de adhesión física, donde voy a tener enlaces secundarios que también llegan y logran unirse por diferentes fuerzas, o sea, enlaces primarios y enlaces secundarios. En cambio, el tipo de adhesión que es más mecánica ya no se denomina adhesión, sino se denomina retención mecánica. Es decir, en dos superficies que han sido trabajadas, la retención mecánica se da por la forma de la superficie donde se va a trabajar. Entonces aquí queda trabado el uno con el otro. Muy diferente a que si las dos superficies son lisas y aquí hayan enlaces secundarios que puedan unir entre sí, enlaces primarios o secundarios para hablar de adhesión química o física. Física si hay retención mecánica. No se olviden de eso porque eso es súper importante el momento de tratar de explicar. De otra forma, ¿sí? La adhesión es el estado y acción en el cual dos superficies se mantienen en contacto por medio de fuerzas de la interfaz. Ocurre entre dos cuerpos que se encuentran en íntimo contacto y donde al menos uno es sólido. O sea, si pedimos una definición de adhesión, la definición de adhesión debe mencionar que aunque sea una de las partes, tiene que ser sólida. Entonces, ocurre entre dos cuerpos, ¿no es cierto? Y para que dos cuerpos sólidos se unan, al medio tiene que haber un líquido, que en este caso es el sistema adhesivo que vamos a colocar. Entonces, en esos tipos de adhesión, entramos de nuevo a la mecánica de los tipos de adhesión y habrá macromecánica y micromecánica y una fuerza de absorción química que será físico-absorción o quimio-absorción, ¿no es cierto? Entonces, ¿recuerdan ustedes un cuadro que les había mostrado? Que a mí me parece un cuadro muy interesante porque es alguien que está metido dentro de una superficie tratando de ver lo que hay dentro. Y nosotros aquí hemos hablado en la anterior clase de todo lo que podríamos ver por debajo, ¿no es cierto? Ver el colágeno, ver la dentina, los túbulos dentinarios, la unión amelodentinaria, etcétera. O sea, ver todo lo que puede ocurrir en un tubo, en esa dentina intertubular, en esa dentina peritubular. Fíjense que esta visión es la visión de un micrómetro. Un micrómetro tiene todas estas características. Entonces, esta evolución nos lleva pues a considerar que tiene que haber una historia, ¿no es cierto?, de qué es la adhesión como tal. E históricamente la adhesión, como ya comienza antes, pero en 1920 a 1960, que se preparaban coronas totales, aquí la única forma de sellar la dentina era a través de el recubrimiento con toda la corona. Entonces el sellamiento dentinario con el esmalte se veía alterado porque de alguna manera se retiraba casi todo el esmalte. Así ha ido sucediendo hasta la fecha en la cual se enseñan a preparar coronas totales para metal cerámica, en las cuales básicamente se termina con el esmalte para poder colocar una corona. La aparición de nuevos materiales como el circonio o el
el disilicato de litio, ha permitido que nosotros podamos hacer preparaciones para coronas mucho más pequeñas, en algunos casos todavía manteniendo algún pequeño grosor del esmalte. Entonces, el 2020 se habla Pascal Magné, que es un odontólogo investigador de mucho éxito clínico, ¿no es cierto?, con Eduardo Padrós Fradera, quienes hablan del sellado dentinario inmediato, ¿sí? Ese sellamiento de la dentina que se hace con resinas adhesivas y que implica el hecho de que al momento que estamos trabajando la dentina, como ya saben ustedes, de alguna manera nos hemos involucrado ya con el nervio, porque al cortar la dentina, nosotros tenemos acceso a los túbulos dentinarios y dentro de los túbulos dentinarios existen las prolongaciones protoplasmáticas de la pulpa, lo cual indicaría que de alguna manera nos estamos ya contactando con la pulpa misma. Entonces, sellar la dentina inmediatamente me permite proteger y sería el primer nivel de protección en protección dentino-pulpar como concepto, de lo que hemos hablado, por ejemplo, cuando hemos hablado del hidróxido de calcio o del ionómero de vidrio. Entonces, aquí, con las resinas, la primera idea de sellar la dentina con una resina adhesiva es para lograr la primera etapa de protección dentino-pulpar. Hoy, algunos años después, el 2024, ya han aparecido otros criterios, ¿no es cierto?, que obviamente se descuelgan de este concepto y que hoy en día le llaman todos biomimética. Entonces, la biomimética no es nada más y nada menos que aplicar recursos tecnológicos y conceptos filosóficos para restaurar el diente con el mayor ahorro de tejido dentario posible. Entre ello está el sellamiento de la dentina con resinas adhesivas. Así que hoy en día hay mucha gente que propone la biomimética hasta como una especialidad de la odontología. Pienso yo que ya esto ha existido hace mucho tiempo y lo único que estamos haciendo es acomodar conceptos para tener otros escenarios. Ese condicionamiento ácido que se tiene que hacer para sellar la dentina implica el hecho de que yo tengo que diferenciar una dentina o un esmalte que ha sido tratado con ácido de uno que no ha sido tratado con ácido. Porque cuando hagamos la adhesión, históricamente entonces esa adhesión primero va a pasar de hacer un condicionamiento ácido del año 55 solamente del esmalte, ¿sí? Y ese esmalte ha durado, miren, del 55 al 79. O sea, ¿cuánto tiempo ha habido en esa brecha hasta que Takao Fusayama, un investigador japonés, en el año 1979, habla de también hacer condicionamiento ácido a la dentina, porque ya a través de microscopía, ¿no es cierto?, se empieza a entender bien que el esmalte y la dentina son dos elementos constitutivos del diente que tienen, ¿sí?, características diferentes cuando se hace el condicionamiento ácido. Al principio se trataba o se indicaba hacer un condicionamiento ácido de cerca de 1 minuto en esmalte y muchas veces tocaba esto a la dentina. Hoy en día ya se sabe que ni en esmalte ni en dentina se requiere tanto tiempo. ¿Qué ocurría después del condicionamiento ácido? En 1982, estamos hablando 40 años más o menos, había que entender lo que era la capa híbrida. Y la capa híbrida era una capa de desecho que quedaba por encima de la dentina cuando ésta había sido preparada con fresas o con cucharetas. Entonces, para lograr adhesión, en 1982 indicaban que la capa híbrida debería ser removida o debería ser modificada. Y ahí empiezan a hablarse de dos nuevos sistemas de tratamiento ácido del esmalte, una para inhibir, una para limpiar la capa híbrida y otra para modificarla. Ahí entra John Kanka el año 1991 y empieza a aplicar la técnica húmeda, porque hasta aquí
todo el mundo pensaba que la dentina y el esmalte tenían que estar recontrasecos. Y empieza a demostrarse lo contrario. O sea, técnica húmeda aparece el 91 con John Canca, ¿sí? Luego aparecen el año 92 sistemas autoacondicionantes, es decir, que ya habían sistemas adhesivos, ¿no es cierto?, que tenían el grabado ácido incorporado y por eso eran autocondicionantes. Entonces, esto ha sido posible únicamente a través de entender bien lo que era el esmalte y la dentina. Entonces, un esmalte con una capa híbrida, adamantina aquí, y un esmalte después de ser grabado eran absolutamente imágenes diferentes, ¿sí? El barro dentinario que se formaba acá encima, ¿no es cierto?, quedaba limpio después de haber hecho el acondicionamiento azul, y por eso el año 82 ya se lograba una capa híbrida, o sea, se lograba entrar dentro de estos conductos y esa capa híbrida que es la que en realidad es la responsable del sistema adhesivo. Para eso debería haber humedad en la zona. Entonces, así ha ido evolucionando la adhesión y obviamente de ahí para adelante nosotros ya nos debiéramos preguntar cuánto debemos saber del diente y cuánto debo saber del diente. En realidad es algo que no tiene respuesta. Será mucho, será poco. En realidad a todo el mundo le funciona un sistema adhesivo, bien o mal le va a funcionar un sistema adhesivo. Por eso es que yo insisto mucho en que los estudiantes repasen, lean y aprendan bien el término de saber las características, ¿no es cierto?, de los substratos que van a trabajar, no solamente su composición o en cuánto se dividen de volumen orgánico, inorgánico y cuánto de agua tienen, porque esta es parte del condicionamiento, sino las características de composición, saber exactamente qué es lo que tienen, cómo funcionan todos estos elementos. Para eso hay que entender la histología, ¿no es cierto? Y por lo menos a través de la unión de todas estas cosas, entender del comportamiento mecánico de estos tejidos. Eso me va a dar el criterio de qué cosas tengo que saber yo, cuánto tengo que aprender, ¿no es cierto?, para entender cómo se hace la adhesión hacia el diente natural. Entonces, ahí hemos visto ya en la anterior clase lo que era el esmalte, ¿no es cierto? Y al ver el esmalte hemos ido entendiendo la importancia. Espero que por lo menos para ustedes haya sido un estímulo el tratar de estudiar un poquito más sobre el esmalte, ¿no es cierto? Porque hoy día, para que yo me pueda pegar al esmalte, ¿sí?, en odontología requerimos algunas condiciones. Para lograr una excelente adhesión, necesitamos una superficie adherente, o sea, donde me voy a pegar, que tenga energía superficial alta y tratar de tener un adhesivo de baja tensión superficial. Entonces, esto se va a lograr con un tratamiento de superficie y esto se va a lograr con la composición del sistema adhesivo y de los vehículos que estos pueden llevar, ¿no es cierto? Entonces, tengo que analizar lo que es el sustrato adherente, o sea, dónde me voy a pegar. Tengo que saber cómo se limpia mejor este sustrato, ¿no es cierto? Y si este sustrato se tiene que limpiar por medio de un tratamiento ácido, ¿sí?, tengo que saber las técnicas de acondicionamiento de estos sustratos, ¿sí? Porque eso se va a basar únicamente en las características del sustrato. Entonces, si es esmalte, si es dentina, las características del sustrato son las que determinan mi técnica para grabar el esmalte, mi técnica para acondicionar la dentina. Entonces, ahí tendré que entender bien yo el tipo de ácido que voy a necesitar, ¿no es cierto?, el tiempo de grabado y el patrón de grabado ácido que voy a obtener. Hay 3 patrones de acuerdo al tiempo de acción del ácido sobre la estructura dental. Entonces voy a tener tipo 1, tipo 2, tipo 3, que vamos a ver también luego. Si voy a secar las superficies y voy a eliminar los solventes de los sistemas adhesivos, tengo que entender los aspectos químicos de los sistemas adhesivos.
tengo que entender todo lo que ocurre con un sistema adhesivo. Entonces aquí, entre líneas, ustedes pueden leer que hay que saber del ácido, hay que saber del adhesivo, hay que saber de las técnicas y hay que saber de los substratos en todos los sentidos, ¿sí? Lo cual también me lleva a que debo entender que si voy a aplicar un material resinoso, voy a tener contracción de polimerización, ¿sí? Y que esa contracción de polimerización tiene condicionantes para trabajarse. Entonces, ello me va a generar un estrés y una velocidad de polimerización, lo que se va a traducir, ¿sí?, en resultados científicos que me muestren el módulo de elasticidad del material, ¿no es cierto?, que en algún momento, para que yo tenga certeza de que voy a trabajar, el criterio es que el módulo de elasticidad sea parecido al del sustrato en el cual voy a trabajar. Y ahí empieza pues el hecho de tener que controlar una lámpara de luz. La intensidad de luz de nuestra unidad de fotopolimerización es extremadamente importante en sistemas adhesivos y restauración de dientes. Entonces yo a varios les había explicado que la petición de que ustedes tengan una lámpara es para entender estas situaciones, ¿no es cierto? Las lámparas de bajo costo que uno puede adquirir son para entrenamiento, son para entrenamiento. Muchas personas las utilizan en clínica, pero espero que tengamos la posibilidad de analizar lo que es la fotopolimerización para que ustedes entiendan perfectamente bien cuál es la importancia de tener una lámpara de luz de alta calidad. Y así ir disgregando varios de los elementos que necesitamos conocer para poder entender lo que es odontología adhesiva. Así hemos visto el esmalte, ¿no es cierto?, y sus diferentes características. Y para recordar del esmalte, habíamos mencionado que no es un tejido porque no tiene células, pero es una sustancia avascular, aneuronal, acelular, de alta mineralización y de extrema dureza. Que esa extrema dureza se traduce en que por debajo, ¿no es cierto?, tenga que tener el esmalte la dentina para que tenga posibilidad de flexar, porque si no, se fracturaría. Entonces, eso me lleva a tener que comparar y a entender algunos elementos que son fundamentales y que tienen que ver con las consideraciones biomecánicas de la estructura dentaria, ¿sí? ¿Cuánto de esmalte tengo? ¿Cuánto de dentina tengo? En anteriores y en posteriores. ¿Y qué va a diferenciar al uno del otro? Entonces, en un cuadro de Spears del Journal Dent de Restauraciones del año 93, hay un cuadro que da características del esmalte y de la dentina. Y dice que el esmalte es anisotrópico al igual que la dentina. ¿Qué significa anisotrópico? ¿Sí? Anisotrópico significa que el diente, o en este caso el esmalte o la dentina, van a tener comportamientos en sus propiedades físicas muy diferentes de acuerdo a la dirección en la que se aplique una determinada fuerza para saber cuál es su respuesta. Entonces, anisótropo o anisotrópico implica el hecho de la aplicación de fuerzas y los vectores de dirección porque ellos actúan de manera diferente. Entenderán entonces que el diente recibe fuerzas de diferentes lados, algunas fuerzas oclusales, como en este caso, fuerzas de cizalla, fuerzas de tracción, de contracción, o sea, de empuje de los dientes. Y ahí tengo que tener que el esmalte rígido y la dentina resiliente. O sea, esta resiliencia permite que el esmalte en su rigidez pueda ser algo flexible y no fracturarse. El esmalte tiene mayor resistencia al desgaste y la dentina tiene menor resistencia al desgaste. O sea, una vez que se deshagan o que se pierde el esmalte,
la resistencia de la dentina es mucho menor, o sea, no va a resistir tanto. Quiere decir que el esmalte es 5 veces más duro que la dentina, pero que la dentina es 4 veces más tenaz que el esmalte. ¿Qué significa tenaz? Significa que es una propiedad que implica que le cuesta mucho flexar antes de romperse, o sea, pelea contra la fractura por su tenacidad, ¿sí? La dentina entonces es 4 veces más tenaz que el esmalte, o sea, cuesta que por flexión y nivel de resistencia la dentina se fracture como el esmalte. El esmalte es frágil, a pesar de que es duro, es frágil si es que no tiene la dentina como soporte, y la dentina saben que es flexible. Eso explica su tenacidad. El módulo elástico del esmalte es de 9.6 a 84.2 gigapascales. Este módulo elástico, o sea, que implica que tiene mucha fuerza, significa que este material puede romperse fácilmente. O sea, que es también frágil. Es muy duro, pero si sobrepasamos su fuerza y no tiene la base de la dentina, este material se va a romper fácilmente. Tiene un alto módulo elástico. En cambio, la dentina, y por eso es tenaz, tiene un bajo módulo elástico de 9.6 a 21 gigapascales. ¿Sí? La resistencia tensil es menor en el esmalte, por eso tiene un módulo de elasticidad alto, y la resistencia tensil es más alta en la dentina. En la resistencia compresiva es mayor la del esmalte y más baja la resistencia compresiva de la dentina. Esto, y lo hemos hablado en la anterior clase, implica el hecho de que podamos entender, ¿no es cierto?, que las noxas que pueden afectar al diente pueden ser físicas, químicas o biológicas, ¿no es cierto? Y que eso implica una pérdida de sustancia. Y esa pérdida de sustancia tiene que ver, ¿no es cierto?, con que el esmalte, por su endurecimiento extremo, pueda ser frágil, propenso a macro y microfracturas cuando no cuenta con apoyo dentinario o elasticidad adecuada. Entonces, esto lo hemos visto en la anterior clase y hemos ido explicando las características de lo que tiene el esmalte como tal, ¿no es cierto? Eso que hemos visto es el perfeccionamiento de técnicas microscópicas que pueden mostrarme diferentes imágenes de lo que es el prisma del esmalte, ¿sí? La composición de cristales de hidroxapatita, que son los que les dan las características en realidad de no es tixotropía, que les dan las características de anisotropía, sí, porque hay isotropía también. La anisotropía está en los cristales de hidroxapatita, ¿sí? Estos cristales de hidroxapatita están unidos lo más juntos posible, rodeados de material orgánico. Por lo tanto, el esmalte está formado por cristales de hidroxapatita dentro de una matriz orgánica. Por eso reaccionan diferente cuando las cargas vienen de diferentes lugares o en diferentes direcciones, ¿sí? Entonces, todos estos elementos nos llevan a entender que además de un esmalte prismático que tiene todas estas características, hay un esmalte aprismático que no deben olvidar porque tiene influencia suficiente en lo que son los tratamientos adhesivos. Entonces, el esmalte aprismático es un material adamantino carente de prismas, está normalmente en la superficie externa del esmalte prismático, puede llegar a tener un espesor de 30 micrómetros, es parte del 100% de los dientes primarios. En los dientes permanentes está en la región cervical, en el 70% de los dientes permanentes, en esa región cervical, región de fosas y fisuras, lo cual se convierte en un inconveniente clínico, porque las restauraciones que debo pegar en el área cervical o los selladores que van a fosas y fisuras, si no se preparan las zonas adecuadamente, no van a quedarse pegados. Entonces, eso es un gran inconveniente clínico. Lo otro que hemos visto es la dentina y hemos visto características de la dentina de acuerdo a lo que es el paso
de algunos elementos o sustancias a través de la dentina, porque esta tiene túbulos que conectan directamente. Aquí, ¿qué pueden pasar? Pueden pasar bacterias, pueden pasar elementos químicos propios de los materiales de restauración. Y como hemos dicho que la dentina es un tejido vivo, que cuando está vivo es un tejido muy dinámico que se defiende, entonces empieza a defender básicamente de la agresión química o biológica a través de bacterias de lo que está fuera del diente. Entonces, la dentina, cuando nosotros empecemos a trabajarla, tiene que tener características respecto a la óptica del material, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer nosotros la posición de material tratando de imitar el crecimiento embriológico de la dentina en sus lóbulos, ¿no? ¿Cuántos lóbulos puede tener? Unos dicen 3, otros son 4. Puede tener más lóbulos también, eso depende mucho de las características del diente que vamos a trabajar. Entonces, esto lo vamos a ver luego y vamos a ver exactamente qué es lo que pasa. Habíamos hablado de la dentina, de la importancia de entender qué es lo que ocurre en diferentes profundidades, en diferentes niveles de las lesiones, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que en la superficie hay menor cantidad de túbulos dentinarios abiertos y en la parte más cercana a la pulpa, esos túbulos dentinarios son más tupidos, o sea, más próximos uno del otro y por lo tanto existen en mayor cantidad. Habíamos dicho que existe una dentina intertubular, la que está entre los tubos, y una dentina peritubular, que es la que rodea al tubo, ¿no? Entonces, esta es una dentina intertubular y esta es una dentina peritubular. O sea, esto está fuera del túbulo y la peritubular está dentro del túbulo, ¿sí? Estos son descubrimientos de Van Merwijk el año 2002. Entonces, imagínense la importancia que tiene entender todos estos elementos. Eso ha permitido que tengamos posibilidad de discriminar a los diferentes tipos de dentina. Y hay una dentina que está afectada, una dentina esclerótica y una dentina normal, como ustedes pueden ver en las imágenes del lado izquierdo de sus pantallas. Hay una dentina afectada que tiene caries, que tiene detritus, restos biológicos, tiene bacterias. Y hay una dentina afectada, ¿no es cierto? Que básicamente hoy en día muchos preconizan no eliminarla, sino tratar de pegarnos con materiales acá, porque ya esta dentina afectada se supone que no tiene bacterias y que puede recibir sistemas adhesivos. La dentina infectada es la que tiene caries activa y la dentina afectada es la que la rodea a esa dentina. Entonces puedo retirar la dentina. Por debajo, si está muy cerca de la pulpa, donde ustedes saben que hay la formación de capas odontoblásticas, se va a defender esta dentina generando una dentina reparadora o esclerótica con gran aposición de mineral, lo que permite que la dentina luego se encuentre sellada. Es decir, que exista posición por dentro y que esa posición puede tener algún grado sello. Pero no se olviden que la dentina por dentro tiene líquido, tiene un gran contenido de líquido que está llenando los túbulos dentinarios y esos túbulos dentinarios en medio de todo este líquido tienen obviamente las fibrillas de Toms, que son las prolongaciones que conectan al nervio tal, a la pulpa dentaria. Entonces, la estructuración de una capa híbrida aquí para poder entender bien el funcionamiento de la dentina tiene que ver también con el manejo de este líquido dentinario que está naturalmente acá. Hay muchísimas cosas muy importantes. Todo ello nos lleva el hecho de entender básicamente lo que es la dentina, el esmalte y la dentina, me lleva a entender cuáles son los elementos que vamos a requerir controlar y entender bien para lograr una adhesión. Entonces, ¿qué más necesito saber para entender lo que es adhesión? Primero, ¿sí? Los principios para una buena adhesión tienen que ver con el substrato, ¿sí? Entonces, el substrato tiene que estar limpio,
El sustrato tiene que estar limpio. Recuerden que el sustrato que hemos visto puede tener barro dentinario, puede tener bacterias, placa bacteriana, etc. El sustrato que tiene que estar limpio genera las condiciones del sustrato. O sea, yo tengo que tener un sustrato con el barro dentinario modificado, con el barro dentinario eliminado, con el esmalte tratado para obtener algún tipo de grabado ácido, ¿sí? Eso me va a permitir elevar, ¿sí?, la capacidad de humectar ese sustrato. Si es en el esmalte, va a haber muy buena aceptación a la baja tensión molecular, baja tensión superficial que puede existir al momento de colocar un sistema adhesivo. Es decir, que el sistema adhesivo se va a pegar a toda la estructura tratada. Eso significa que tiene buena humectancia. Ya al lograr una buena humectancia voy a tener íntima adaptación, que lo que quiere decir esto es que el sistema adhesivo entre en realidad en toda la superficie de esmalte o dentina que ha sido tratada, ¿sí? Ello o esa íntima adaptación va a generar la unión adhesiva, esa unión adhesiva que se traduce en traba micromecánica y en una adhesión física y química específicas en la estructura de esmalte o dentina del diente. Es unión adhesiva que en el diente, en la dentina, se llama, se llama capa híbrida, ¿sí? Esa capa híbrida se forma acá cuando existe polimerización y eso se denomina como un buen curado. O sea, buen curado se refiere a que la luz que uno incorpora sobre el substrato que está bañado, que está donde se ha aplicado el sistema adhesivo, va a generar, ¿sí?, que aquí dentro entre la resina y se endurezca el momento que le apliquemos la luz. Ese buen curado, si es que está esto bien unido, va a generar una capa híbrida que es muy difícil de desprender y en realidad es la responsable del sistema de adhesión y de su durabilidad, ¿sí? Entonces, para repasar, dentro de la práctica de la odontología, para lograr una excelente adhesión, requiere una superficie adherente con energía superficial alta y un adhesivo de baja tensión superficial. Lo que sumado a un manejo adecuado de la contracción, del estrés y la velocidad de polimerización, sumado al criterio y al conocimiento del módulo de elasticidad del material de restauración, la intensidad de luz de nuestra unidad de fotopolimerización, que va a evitar que si todo esto es controlado y se logra íntima adaptación y buena polimerización, ello nos va a evitar la percolación marginal o la filtración marginal. Recuerden que percolación es sinónimo de filtración marginal. Fenómeno que irremediablemente atenta contra la eficiencia de la restauración conservativa actual, presentándose la sensibilidad postoperatoria a corto plazo como recidiva de caries a mediano y largo plazo. O sea, que si yo hago adhesión en odontología y no logro controlar estrés de polimerización, la calidad de la luz, el protocolo para la adhesión, la limpieza del substrato, la íntima adaptación del sistema adhesivo, la preparación de los sustratos. Si no logro controlar esos elementos, irremediablemente voy a tener problemas. Se va a presentar sensibilidad postoperatoria o recidiva de caries a mediano y largo plazo. Aquí existen indicaciones, teorías que respaldan el de por qué se podría presentar la sensibilidad postoperatoria y todo tiene que ver con mecanismos físicos, químicos y mecánicos que se producen en la dentina para que eso se produzca. Entonces, entendiendo todo esto, ¿qué es lo que sugerimos que ustedes deban aprender? ¿Es cierto? ¿Qué debes aprender tú para entender bien
lo que son protocolos de trabajo. Debes aprender la composición de los diferentes productos. Esa composición que te va a permitir entender bien los protocolos de trabajo, porque en función de la composición vas a tener protocolos de trabajo que debes aplicar para poder hacer restauraciones de dientes. Entonces ahí vas a tener varios procedimientos restauradores que tienes que aplicar en función de los materiales que tú tengas, ¿sí? Esos procedimientos restauradores tienen que ver al principio, ¿no es cierto?, con las características y el pensamiento de lo que es la preparación y desinfección de la cavidad. O sea, cómo voy a preparar la cavidad y cómo después la voy a desinfectar. Una vez que hago preparación y desinfección, debo hacer protección dentino-pulpar. Entonces ahí voy a definir usar un hidróxido de calcio, un ionómero de vidrio, un hidróxido de calcio fotopolimerizable, totalmente químico. Ya tengo que generar el criterio sobre el cual voy a trabajar. Una vez que he hecho protección dentino-pulpar a través del uso de cementos de base o liners, puedo definir usar un ácido grabador, y eso significa grabado ácido. Y ese grabado ácido se hará con diferentes tipos de ácido que existen en el mercado, dependiendo del procedimiento restaurador y del protocolo. Para después de ello hacer adhesión a través de un sistema adhesivo que viene en frascos o en jeringas y que dependiendo de su composición y de la generación de sistema adhesivo que sea, voy a aplicar un determinado protocolo. Y al final viene la resina compuesta, que es la que voy a colocar como material para restaurar una pieza dentaria. Y esta resina compuesta, ¿sí?, valida cada uno de estos pasos únicamente si el mecanismo de polimerización se ha cumplido como tal. Entonces, si voy a preparar y voy a desinfectar, puedo usar clorhexidina. Si voy a proteger la pulpa, hidróxido de calcio con un sistema adhesivo. Si voy a hacer grabado ácido, puedo usar ácido fosfórico, ácido poliacrílico, ácido maleico en el diente, no en otro material. Si voy a usar, ¿no es cierto?, o aplicar un mecanismo adhesivo, voy a usar imprimadores o adhesivos. Y si voy a utilizar resina compuesta, utilizaré resina compuesta para anteriores, para posteriores, de nanopartícula, híbridas, etcétera, que vamos a ir viendo después. ¿Sí? Para emplear un sistema adhesivo, un agente acondicionante, nosotros tenemos, como en estas figuras, ácido fosfórico entre el 10 y el 40%, ¿sí? Este ácido fosfórico es el más común, este que ven ustedes a la izquierda, que es un agente ácido de color azul. La Casa Care tiene un ácido grabador autolimitante que tiene sales de aluminio. Este ácido grabador autolimitante, no importa si lo dejas un minuto, pierde su efectividad a los 10 a 15 segundos y deja de grabar. Entonces, muchas veces uno coloca esto, no controla bien su cronómetro y se pasa y por eso graba de forma diferente y el resultado es otro. En cambio aquí este es autolimitante y solamente va a grabar hasta donde llegue, ¿sí? El ácido maleico es un ácido débil, se utiliza mucho para grabar cemento, en cirugías periodontales, en dentina casi no se lo utiliza, pero también puede servirnos como un agente acondicionante eh, de, de baja potencia que se utiliza para limpiar, ¿no es cierto? Y el ácido hidrofluorídrico que viene del 5 al 10%, que sirve para hacer grabado ácido o acondicionamiento ácido en materiales cerámicos, porque ahora podemos pegar al diente una cerámica, un vidrio, ¿no es cierto? Todos estos ácidos están espesados con sílica o polímeros solubles para que se puedan lavar adecuadamente. El grabado entonces autolimitante, como habíamos mencionado, que es bien importante comprender y entender, ¿no es cierto? El grabado autolimitante me da 1,9 micrómetros, ¿no es cierto?, de profundidad de grabado, o sea que no va a grabar más profundamente.
Luego vamos a entender la importancia de esta distancia, de esta capacidad de grabado que puedo ubicar. Entonces, el grabado autolimitante me da 1,9 centímetros y tenemos 3 marcas en nuestro medio. El Ultra Edge, el Uni Edge y el Blue Mix. Cada uno da diferentes tiempos de grabado ácido y diferentes profundidades en micrones de acuerdo a la cantidad de tiempo que uno lo deja. Hasta 90 segundos el Ultra Edge es el que llega más profundamente, el Uni Edge y el Lumix, ¿no es cierto? Que son los que se pueden trabajar y se pueden analizar. ¿Qué hace el acondicionamiento ácido? Limpia la superficie, remueve el Smear Layer, que es la capa de barro dentinario, barro adamantino, aumenta la rugosidad superficial y aumenta la energía de superficie, ¿sí? El acondicionamiento ácido en dentina remueve la capa de barro dentinario, desmineraliza la dentina, expone fibras colágenas y genera la apertura de los túbulos dentinarios. Entonces, fíjense que a pesar de que en el esmalte y la dentina ambos tienen que limpiar la superficie y mejorar la energía de superficie, la energía superficial, en la dentina genera otro tipo también de elementos como la exposición de fibras colágenas y la apertura de túbulos dentinarios, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Es que el acondicionamiento ácido me va a permitir aumentar la energía de superficie. Ese aumento de la energía de superficie que logra que el sistema adhesivo se quede más pegado, que haya un íntimo contacto, mejora la infiltración de los monómeros, porque tiene que existir un proceso de infiltración de los monómeros dentro de la dentina. Eso tiene que ver con las características de la superficie y del producto que voy a colocar. Entonces voy a tener una energía de superficie, que es la energía resultante de las fuerzas de cohesión de un sólido, o sea, cuando la superficie está limpia. Va a haber tensión superficial, que es el resultado de la fuerza cohesiva molecular que corresponde a la resistencia de la película superficial de un líquido. O sea, está directamente concebida la tensión superficial también con el líquido que va a correr sobre la superficie. Entonces, si ese líquido, ¿sí? Tiene una tensión superficial que pueda permitir, porque el sustrato está preparado, está limpio para recibir este líquido, y hay baja tensión superficial, debe existir un correcto mojamiento, ¿sí? El mojamiento entonces es la capacidad de un líquido para esparcirse en una superficie, y eso se mide como ángulo de contacto. Entonces, ¿qué tengo? Alta energía de superficie, baja tensión de superficial, mejor característica de mojamiento. O sea, la energía de superficie la voy a elevar con el grabado ácido. La tensión superficial, ¿sí? Va a ser dependiente de la química del producto. Y si esto está más alto y esto más bajo, o sea, este líquido puede correr mejor en este substrato limpio, el mojamiento es mejor porque va a haber infiltración del sistema adhesivo en las estructuras dentarias, esmalte y dentina. Y ese mejor mojamiento procura o ayuda a que haya una mejor adhesión. Esto que estamos viendo acá, el mojamiento, tiene que ver con lo que es el ángulo de contacto. Entonces, si tengo un ángulo de contacto en una superficie con un sistema hidrófugo, o sea, que puede ser repelente a la superficie, se me va a generar un ángulo de contacto alto, ¿sí? Más de 90 grados. Si el líquido tiene características entre ser hidrófugo, hidrófobo y ser hidrófilo, me va a generar un ángulo de contacto recto de 90 grados. Pero si el líquido es totalmente hidrófilo y la superficie está con energía superficial alta, ese líquido se va a aplanar y va a unirse a toda la superficie trabajada. Entonces, requiero que el ángulo de contacto sea el más bajo posible.
Por eso tiene que haber características hidrófilas de la superficie de contacto por energía superficial y las características del sistema adhesivo. ¿Qué es lo que le quita energía superficial alta a los productos? Es la capa de Smart Layer, ¿no es cierto? Eso que habíamos visto, que es como un barro, como un detrito, como una suciedad que queda por encima, que si yo coloco aquí un sistema adhesivo, esto no va a permitir, esta capa de barro, no va a permitir que el sistema se involucre dentro del esmalte o de la dentina. No va a dejar, ¿sí? Porque está todo tapado, está todo cubierto de ese barro dentinario. Entonces, apenas le pasemos nosotros el grabado ácido, hagamos limpieza de la superficie, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener diferente imagen en lo que es el esmalte, donde aquí vamos a ver, ¿sí? Las varillas adamantinas, los cristales de hidroxiapatita totalmente limpios y expuestos, listos para que dentro de todo esto exista una traba mecánica. Y en la dentina se van a abrir los túbulos dentinarios, ¿no es cierto? Y ese túbulo dentinario va a poder recibir, incorporar aquí dentro un sistema adhesivo. Entonces, todo esto es muy importante de entender al momento de poder trabajar. La capa de Smart Layer, una vez removida, me va a dar dentina expuesta, esmalte expuesto, ¿no es cierto? Y aquí pueden ocurrir dos situaciones. Puede ocurrir una situación en la que se me reseque la dentina y donde yo tenga que utilizar algún sistema para reavivar esa dentina. Entonces, en los sistemas adhesivos viene un componente que se llama primer o imprimador. Esta es una solución compuesta por monómeros hidrófilos disueltos en solventes orgánicos, ¿sí? Que normalmente tiene hidroxietilmetacrilato. Ese hidroxietilmetaquilato, que es el que reacciona químicamente por medio de sus radicales oxidrilos y sus cadenas de hidrógeno y carbono, ¿no es cierto? Son los que básicamente van a preparar o van a autoacondicionar la superficie dentinaria, ¿sí? Entonces, estos sistemas adhesivos que tienen un primer o un imprimador, ¿sí? Tienen en algunos casos primers autoacondicionantes, es decir, que tienen dentro de estos frascos la adición de monómeros ácidos. Esos monómeros ácidos son el fenil P, el 4-meta y el MDP. Ustedes van a escuchar muchísimo, ¿sí? Productos que dicen que tienen 4-meta o MDP. El MDP es lo que más en este momento intentan vendernos porque es el que tiene un líquido que en su primera capa actúa como un primer autoacondicionante y por lo tanto modifica y ayuda a grabar más la superficie. Entonces, porque tiene además más radicales carboxilo y tiene unión, ¿no es cierto?, con oxígeno y fósforo en estos casos. Entonces, estos modifican, ¿sí? E incorporan el barro dentinario, modifican e incorporan el barro dentinario al sistema adhesivo que se va a colocar. Esto es un tanto complejo de entender y de ver. Pero la dentina, cuando la dentina ha sido tratada con un ácido, queda como un plato de espaguetis, ¿sí? Imagínense un plato de espagueti. Y cuando coloco por encima el sistema adhesivo, es como el tuco que le puedo echar a ese plato de espagueti. Si está seca la dentina, si ese colágeno se ha colapsado y se ha caído, ahí puedo usar un primer, un imprimador, autoacondicionante o no, pero como está compuesto por monómeros hidrófilos disueltos en solventes orgánicos, ese primer autoacondicionante, un primer imprimador normal, va a permitir que este colágeno prácticamente termine su colapso, se reavive y deje espacios por donde se puede introducir el sistema adhesivo, ¿sí? Entonces, imagínense que este es el colágeno, el plato de espagueti que les decía, y este es el sistema ácido.
¿sí? Entonces, sobre el plato de espagueti, de fideo, no va a entrar este colágeno hasta el fondo. Tengo que mover e incorporar, frotar, cortar para que se junte el espagueti con ese tuco. Entonces, el sistema adhesivo hace exactamente eso. El sistema adhesivo penetra mejor cuando existe humedad, ¿sí? Es decir, ustedes imaginan que una persona de cabello largo entre a la piscina, se sumerja, el cabello va a flotar, ¿sí? Porque está dentro de un medio líquido. Ese es el colágeno preparado para recibir un sistema adhesivo, pero tiene que estar húmedo, no tiene que estar mojado, porque si hay una dentina que está mojada, una dentina que está en este caso con agua o contaminada por saliva, el sistema adhesivo no va a pegar. Así como no va a pegar si este sistema adhesivo trabaja sobre una dentina resecada. Es decir, que cuando la gente o esta persona salga del agua, el cabello se va a colapsar en su cabeza, ¿sí? Ya no va a flotar. Entonces aquí necesito un imprimador que me permita, ¿no es cierto?, reactivar este colágeno para que el colágeno esté flotando y pueda pegarme ahí. En una imagen sería, este es el colágeno y su estructura. Si pierdo humedad, el colágeno se me va a colapsar y no va a dejar que entre el sistema adhesivo. En cambio, si le coloco un primer una vez colapsado, este colágeno puede rehabilitarse, ¿sí? Esto es lo que ha mencionado Nakabayashi el año 1998, que es tan importante. Entonces, ¿qué hace un imprimador? Que es una pregunta de examen. ¿Qué hace un imprimador? Impide el colapso de las fibras colágenas y preparan a la dentina para recibir el sistema adhesivo. Quiere decir entonces que esto simplemente se coloca en la dentina, no en el esmalte, ¿sí? El imprimador se coloca en la dentina, no el esmalte. Ayuda a impedir el colágeno, a impedir el colapso del colágeno, de las fibras colágenas, ¿sí? Recuerden esta fotografía de una persona flotando y cuando se colapsa el sistema adhesivo. Entonces, en un diagrama veríamos, ¿sí? La dentina después del grabado ácido y después de que se ha secado. Monómero hidrofílico que puede infiltrar la malla de colágeno y la malla de colágeno totalmente infiltrada. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Que la dentina después de que se haya grabado con ácido tiene que tener humedad para que este sistema adhesivo como monómero hidrofílico entre y haga un mix con esto que queda del líquido dentinario y que esta malla de colágeno totalmente infiltrada pueda tener la cantidad suficiente de resina como para formar esa capa híbrida que es la que cuando se polimerice esto se endurezca y esta trama de colágeno quede como un elemento de resistencia dentro de esa dentina. Entonces, la dentina, ¿sí?, con la capa híbrida y el sistema de imprimación y de adhesivo que se coloca dentro, va a ser un complejo artificial entre lo que es la resina y el componente orgánico del diente. Entonces, un complejo terapéutico artificial entre resina adhesiva y la estructura colágena del diente. Por eso es que los sistemas adhesivos tienen o deben tener diferente sistema o tipo de solvente, ¿sí? Craig, el año 2004, ha mencionado 3 elementos que pueden ser solventes de los sistemas adhesivos. 1, la acetona, ¿no es cierto?, cuya ventaja es que si coloco un sistema adhesivo cuyo solvente sea acetona, se va a secar rápidamente porque esto hace que se evapore. La acetona se evapora rápidamente, pero eso se convierte en una desventaja porque como hay evaporación rápida, necesito colocar una nueva capa de sistema adhesivo, ¿sí?, y poner varias capas. Pero no se olviden que estos materiales son sensibles a la humedad de la dentina y por lo tanto repelen el uno al otro, ¿sí? El etanol y el agua,
¿sí? Son menos sensibles a la humedad de la dentina, especialmente el etanol, pero como desventaja es que requiere un tiempo extra de secado. Sin embargo, hoy día la mayoría de los sistemas adhesivos tienen como solvente el etanol y el agua y buscan que por medio de la incorporación activa de estos materiales adhesivos, ¿no es cierto?, se coloquen una, dos o tres capas y se tengan que polimerizar todas juntas para ver. Esa es la técnica de aplicación de los sistemas adhesivos que vamos a ver luego. El agua que venía en ciertos productos como el Zintac Sprint, por ejemplo, se evapora lentamente. Este no es sensible a la humedad de la dentina porque esta agua es compatible con el líquido dentinario, ¿no es cierto? Sin embargo, nos da un tiempo largo de secado y puede interferir con el adhesivo si no ha sido totalmente removida o evaporada el agua del solvente. O sea, en resumen, necesitamos etanol con agua como solventes porque el tiempo extra de secado es importante, porque es menos sensible a la humedad de la dentina y porque el etanol hace que esta agua se pueda evaporar de alguna manera más rápido y permite la incorporación de varias capas sucesivas, ¿sí? Entonces, los sistemas adhesivos tienen que responder a una combinación, a una composición o combinación de monómeros. En este caso, monómeros hidrófobos, monómeros hidrófilos y fotoiniciadores, como el hidroxitilmetacrilato, el bisfenol glicidil metacrilato, el trietilenglicol dimetacrilato y el dimetacrilato de uretano. O sea, EMA, PISGMA, TEGDMA, UTMA, ¿sí? Que son los elementos que me van a ayudar a tener, o las moléculas que componen al sistema adhesivo. El bis-GMA es la molécula más clásica de las resinas compuestas y los sistemas adhesivos. Es una molécula grande que reticula, que tiene radicales carboxilo en sus áreas terminales extremas, ¿cierto? El TEGMA también, y por eso ambos dos se pueden pegar a las estructuras dentinarias. Entonces, ¿qué pasa con estos? ¿No es cierto? Primero, que al ser un material resinoso, el sistema adhesivo, ¿sí? El sistema adhesivo va a penetrar los túbulos dentinarios, ¿sí? El sistema adhesivo, impregnando el colágeno por el primer, estabiliza las fibras colágenas. Por lo tanto, fíjense ustedes que el sistema adhesivo, que es un material resinoso, va a penetrar los túbulos dentinarios, pero ese colágeno tiene que estar impregnado por primer, o sea, en la dentina, y esto tiene que estabilizar las fibras colágenas. Entonces, cuando hay imprimación, puedo después colocar un sistema adhesivo y eso se llama adhesión. La penetración de la resina a esos túbulos dentinarios. Entonces, pueden ver ustedes en la fotografía una resina compuesta, un sistema adhesivo y la penetración dentro de la dentina de ese sistema adhesivo. Igual acá, resina compuesta, el adhesivo que está entrando dentro y forma estos elementos que se llaman tags resinosos una vez que esos tags han sido ya fotopolimerizados, ¿sí? Un dato importante es que existen monómeros lineales, ¿no es cierto?, en las resinas compuestas que en este momento son una combinación de diferentes tipos de monómeros como los que ya hemos mencionado. Este tipo de resinas, al polimerizarse, se convierten en polímeros lineales, en los que la apertura de las dobles ligaduras de los carbonos estimulada por amina fotosensible como el hidroxitilmetacrilato, genera la polimerización. Sin embargo, esta reacción da como resultado un acortamiento de la cadena polimérica. Esto se traduce en el volumen de la masa y da como resultado una contracción volumétrica que se conoce como contracción de polimerización. Este fenómeno lo hemos visto ya en las siliconas, ¿sí? La contracción de polimerización y cómo los polímeros lineales, los lineales,
son los que generan mayor nivel de contracción. Entonces, habíamos visto nosotros dos sistemas, ¿no es cierto? El de condensación y el de adición. El de condensación, polímeros lineales, y el de adición, polímeros en masa. O sea, que se van adicionando unos a otros y que generaban la menor contracción de polimerización. Aquí, como estas resinas tienen polímeros lineales, todas estas unidas, va a haber un nivel de contracción de polimerización. Lo que cambiaba en los polímeros con los siloranos era que en vez de hacer una cadena lineal, hacía una apertura de anillos y englobaba un anillo con otro, haciendo que la contracción de polimerización sea menos del 1% en los siloranos. Ese era un dato interesante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que busca hacer el odontólogo? Lo que busca hacer es minimizar la contracción de polimerización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se produce la contracción de polimerización, se generan grietas o fisuras entre las caras del diente y el adhesivo, en la interfase diente-adhesivo, ¿sí? O entre la interfase adhesivo-material de restauración. Esto afecta la integridad marginal de la restauración y provoca la microfiltración con la consecuente sensibilidad postoperatoria o caries secundaria. Explico mejor. Si logro controlar la contracción de polimerización, ¿sí? Es decir, si aplico protocolos para minimizar esa contracción de polimerización, entonces voy a evitar que se generen grietas. Si evito que se generen grietas, voy a evitar que hayan fisuras, resquebrajamiento en la interfase diente adhesivo o en la interfase adhesivo material de restauración. Porque recuerden que para que sea adhesión, uno de ellos tiene que ser sólido. Aquí es diente con adhesivo y aquí es material de restauración con adhesivo. Estos son los sólidos, el diente y el material de restauración. Si se produce contracción de polimerización y se forman grietas, esa integridad marginal afectada, ¿sí? Va a provocar la falla de microfiltración marginal con la consecuente sensibilidad postoperatoria o caries secundaria. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no es cierto?, cuando estoy poniendo un sistema adhesivo. Entonces, ¿cómo voy a intentar minimizar la contracción de polimerización? Es a través de entender las técnicas de obturación estratificada, o sea, colocar el material capa por capa. Considerar el factor C que van a llevar ustedes en operatoria y es el factor de configuración de la cavidad, donde tengo que colocar el primer incremento de resina. Las técnicas de adhesión, que por el momento son 6 técnicas de adhesión para lograr controlar la contracción de polimerización y las técnicas de polimerización con los diferentes tipos de luz halógena o luz LED que en este momento tenemos. Básicamente hoy en día casi el 100% de dentistas usan luz LED. Hace unos 15 años o 20 años atrás, el dentista tenía arco plasma, luz LED, luz halógena y ultravioleta. Entonces, no hubieron buenos resultados con otras técnicas y hoy día con la luz LED se puede hacer prácticamente de todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando controlo, ¿sí?, por técnica de obturación o cuando no controlo bien la microfiltración marginal? Se va a producir fracturas o microfracturas de esmalte. Separación del material de restauración con el sistema, con la parte sólida. Entonces aquí hay microfiltración. Si la contracción de polimerización se hace colocando un sistema resinoso en bloque, esa contracción de polimerización va a ser siempre hacia el centro y por lo tanto en varias áreas de la cavidad
esto se va a desprender, ¿no es cierto? Y la retención micromecánica que tiene que existir aquí con esos tags resinosos, ¿se acuerdan ustedes que les he mostrado unos tags resinosos que son como dedos que entran dentro de la dentina y que forman parte de la capa híbrida que se va formando aquí para retener el material de restauración, ¿sí? Entonces va a fracasar. Entonces, esos tags resinosos que generan la retención micromecánica, porque son como dedos que entran dentro del túbulo dentinario, tienen que endurecer con la forma, pero si hay contracción de polimerización, esto se contrae y queda de manera diferente. Y por lo tanto, acá ya no está pegada a la estructura dentinaria y el no pegarse a la estructura dentinaria significa que aquí ha fallado la retención micromecánica, que no hay adhesión debido a contracción de polimerización de la resina y que eso puede hacer que se genere microfiltración marginal y además sensibilidad postoperatoria. Eso que escuchaban era mi alarma indicando que se me ha cumplido la hora de trabajo con ustedes. Les agradezco por su atención y vamos a continuar en la próxima clase con más teoría de esto que nos ayuda y ojalá si en algún libro pueden leer clasificación de los sistemas adhesivos, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, clasificación de sistemas adhesivos para terminar toda adhesión, que es realmente un capítulo muy grande y que es bien difícil tratar de condensarlo en tan poco tiempo. Así que la próxima clase vamos a ver diferentes clasificaciones de sistemas adhesivos, diferentes tipos de monómeros funcionales, lo que ha sido la adhesión de primera, segunda, tercera, cuarta generación, etcétera, y lo que hay hoy día como materiales, ¿sí? Y para ver qué es lo que más les interesa a ustedes es entender qué es lo que se hace hoy en día en adhesión y estar al tanto de ello. Entonces, vamos a llegar a los adhesivos de última generación, los de séptima, octava generación ahora, y las indicaciones para trabajar con estos sistemas adhesivos, así como hacer técnicas de adhesión para lograr entender y terminar bien el sistema, ¿sí? Eso es lo que puedo darles hoy día. Espero que la clase les haya servido y una vez más les agradezco por estar en esta clase. Son poquitos hoy día, pero bueno, así es este tema. Si hay alguna pregunta, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. Nada. Quiere decir que no han entendido. Bueno, de todas maneras, gracias y nos vemos el día jueves en clases.